Hola, bienvenidos a un video más de Andy con mensajes divinos. Y pues ya saben que la palabra de Dios nos edifica y nos da mucha esperanza, confianza en el que todo en nuestra vida va a estar bien si tenemos fe. Les agradezco mucho que me permitan entrar hasta su hogar, hasta sus hogares, para llevarles la palabra de Dios, para llevarles aliento y esperanza. Tengan fe y deseo de corazón que con todos estos mensajes que les he enviado y que les he dejado con mucho cariño, pues empiece a crecer en ustedes esa esperanza y esa fe de lo que es Dios. Tenemos un Padre Celestial grandioso que nos ama mucho. Y hoy en Lucas 7, les voy a hablar de una historia de un centurión romano, o sea, de un capitán romano. Y la historia empieza así. Dice: cuando Jesús terminó de hablarle a la gente, se fue a Capernaum. Ahí había un capitán romano que tenía un siervo que estaba enfermo, a punto de morir. El capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, envió a sus ancianos, líderes de los judíos, a pedirle que fuera a salvar a su siervo. Noten algo antes de continuar de esta historia. Él era un capitán romano. O sea, este personaje del que estamos hoy conociendo no era judío, era romano. No era un profeta, no era un siervo de Dios. Era un capitán romano que dice aquí que oyó de lo que hacía Jesús, de los milagros y de la grandeza que era Jesús. Él como capitán tenía un cierto poder y probablemente tenía los medios económicos para llevar a su siervo los mejores doctores. Pero no se aliviaba a su siervo y estaba a punto de morir, nos dice aquí la historia. Entonces ese capitán romano escuchó, oyó de toda esa grandeza, de esos milagros que Jesús hacía. Y vemos cómo aquí él envía a unas personas hacia Jesús para que le ayudara a aliviar a su siervo, a un siervo que el capitán quería mucho. ¿Se dan cuenta cómo la fe viene por el oír? Por eso es que he estado grabando estos videos para llevárselos hasta su hogar y que los oigan y que vaya creciendo esa fe, así como en este capitán romano. Continuemos la historia. Entonces dice: el capitán estimaba mucho al siervo. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, quise regresarme otra vez para que ustedes comprendan esta parte. Al estar escuchando la palabra de Dios, va creciendo nuestra fe porque le vamos conociendo. Y dice: envió a unos ancianos líderes de los judíos a pedirle que fuera a salvar la vida de su siervo. Cuando encontraron a Jesús, le rogaron mucho. Este capitán merece que lo ayudes, le dijeron a Jesús, porque ama a nuestra nación y hasta nos construyó la sinagoga. Sinagoga, recuerden que un templo para orar. Entonces Jesús fue con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán envió a algunos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, porque no merezco que entres a mi casa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Por eso me atreví a ir a verte yo mismo. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano. Pero una palabra tuya sanará.
Vean qué fe tan extraordinaria. Nació de ese capitán romano, de estar escuchando toda la grandeza de Jesús. No necesito que entres en mi casa porque yo sé que desde aquí tú puedes orar y un milagro recibir a mi siervo. Continuamos. Solo te pido que des la orden y mi siervo quedará sano, porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró mucho del capitán. Se volvió a la multitud que lo seguía y dijo, les aseguro que ni en Israel he visto una fe tan grande. Esa es la fe que nosotros necesitamos tener en estos momentos. Una fe ciega. Una fe que no podamos entender, pero que al haber estado escuchando tanto de esos grandes milagros, crezca esa fe para con Dios, para con Jesús, para nuestro Espíritu Santo. Jesús admirado, yo les aseguro que ni en mi pueblo judío he sentido y he visto esta fe, porque el capitán le dice, yo tengo un rango y tengo a lo mejor los medios económicos, pero no he podido hacer nada por mi siervo porque continúa enfermo. Pero yo sé que tú sí tienes ese poder para sanarle. Confió totalmente en todo lo que había escuchado de Jesús. Y a lo mejor este capitán romano estuvo presente en algún milagro que realizó Jesús, porque recuerden que en su trayecto de ir llevando la palabra de Dios, hizo muchísimos milagros. Necesitamos tener esta fe, este amor a Dios, esta confianza en el que dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará. A veces escuchamos de los milagros y dudamos si se puede realizar también en nosotros o en nuestra vida. Pero es tu fe la que mueve todo. Es tu fe la que mueve la mano de Dios a tu favor. Sé que la vida no es tan fácil, pero si estamos rodeados de la fe y el amor de Dios, todo es posible y todo se puede conseguir. Y aún con Dios, mejor todavía. Admirado Jesús de este capitán romano, no era del pueblo de Dios, era un romano que odiaba a los judíos. Los judíos eran esclavos en ese entonces. Y esa fe tan grandiosa hizo que su siervo mejorara inmediatamente. Su siervo sanó. Y responde Jesús, yo les aseguro que no he visto una fe igual. Pidamos a Dios que nos llene de esa fe de este capitán romano tan grande, que no necesitamos tener a un ángel frente a nuestros ojos, que no necesitamos que Jesús baje y se ponga frente a ti y te diga, todo está bien, ten confianza. Pero ¿cómo me dices eso, Jesús? ¿Que no estás viendo mi situación? ¿No estás viendo mi dolor? He perdido mucho. Entrega a Dios tu dolor. Entrega
todo lo que te está haciendo padecer, porque Dios nos renueva. En estos momentos, Dios quiere hacer una renovación en ti, quiere hacer una renovación en tu fe. Tengamos fe y confianza. Y les agradezco mucho que me permitan llevar la palabra de Dios hasta sus hogares, hasta ustedes. Oremos y pongámonos bajo el amparo de nuestro Padre Celestial, que Él sigue haciendo milagros. Él sigue en su santo trono. Ten esa confianza, ten esa fe. No es que esos milagros los hizo hace miles de años. Esos milagros son actuales. Esos milagros los sigue haciendo. Que tu milagro sea extraordinario. ¿Sabes por qué? Por tu fe. Gracias a tu fe. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga en donde quiera que ustedes se encuentren. Hasta el siguiente video.